si te dejas seducir el corazón y olvidas para qué Dios te dio ese don, alguna vez puedes comenzar a preguntarte, ¿para qué estoy haciendo esta canción? Quiero producir un hit y si esa es mi única motivación, comienzo a sacrificar Biblia, comienzo a sacrificar pureza, comienzo a utilizar palabras de moda. Esa industrialización también ha generado un ambiente de espectáculo dentro de nuestra experiencia cultica. Yo no tengo ningún problema con luces, no tengo problemas con calidad audiovisual, no es un problema de ese tipo, pero sí es un problema de relación. A veces que el servicio de mi iglesia sea un espectáculo. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos a todos, bendiciones. Soy el pastor Díaz Pavón y hoy tengo un invitado muy especial para hablar sobre adoración, para hablar sobre alabanza, para hablar sobre la música en la iglesia. Yo sé que ustedes tienen preguntas, yo también tengo preguntas. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué de la industrialización de la música? ¿Son músicos? ¿Son adoradores? ¿Son cantantes? ¿O son comerciantes? Supongo que esa pregunta también se puede hacer acerca de los pastores, de los predicadores. Así es que no quiero que en el día de hoy seamos injustos, pero quiero que hablemos de esas cosas que a usted y a mí también me preocupan acerca de la adoración. Mi invitado, Carlos Manuel. Pastor querido, bendiciones. Gracias por esta oportunidad. Mi alegría poder compartir en el día de hoy. Usted lleva toda la vida cantando. Casi. ¿Usted lloró cuando nació o cantó? Casi, por lo menos tengo la certeza de que aún en el vientre ya la familia estaba rodeándose y sirviéndole al Señor en la iglesia. Mis recuerdos más lindos, o digamos mis primeros recuerdos relacionados a la fe en el Señor, ya yo tenía algunos 4 o 5 años. Wow. Y crecí en las iglesias bautistas de Puerto Rico, en especial... Buen vientre. Sí, muy buen fue vientre. muy especial. Recuerdo esas primeras maestras de escuela bíblica enseñándome los salmos. Mi primera maestra de escuela bíblica se llamó Toña Cruz. Wow. La recuerdo con todo el corazón. ¿Eso es qué? ¿Sidra? Fue Sidra, la segunda iglesia bautista de Sidra. Allí fue mi formación, ese punto de partida. Allí conocí al Señor, allí me convertí. Y allí se comenzó a gestar también una pasión inmensa por la música, por adorar al Señor a través de ella. Y me enamoré de la iglesia, pastor. A ver, yo creo que gente debe preguntarse, ¿es pasión por adorar o es pasión por la música? Yo creo que ambas. Sí. Yo creo que ambas, pero pasión por la música lo puede sentir cualquiera. Cualquiera que ame un acorde, cualquiera que genere unos sentimientos escuchando una triada. Que tenga un talento. Eso genera en nosotros sentimientos, emociones, pero yo me enamoré del ministerio, de lo mucho que podría yo impactar y bendecir a los hermanos de la comunidad de fe. Comencé desde muy temprano a darme cuenta cuán importante era, cuánto podía yo ayudar a mi pastor en ese servicio. ¿Y qué edad tenía? Ya con esa conciencia, ya como para los 12, 13 años. ¿De veras? Sí. Ya a esa edad usted sentía que adorar, cantar, participar, era aportar algo, era sí, dar algo. Ya yo me sentía útil en las manos de Dios para esa edad. Wow. Y la iglesia tuvo mucho que ver. Por eso a veces me genera un poco de ansiedad cuando alguna persona olvida o no reconoce esa intervención santa que ha tenido la iglesia en la formación de muchas vidas. Yo amo la iglesia, la defiendo, la cuido, porque he sido parte de ella y mis recuerdos más hermosos en mi niñez y mi adolescencia
la iglesia, la labor pastoral, ha estado involucrada en ello. Entonces, ya a esa edad yo me sentía muy útil en las manos del Señor. Ya yo tenía una sospecha en el Señor de que mi futuro Estaba ligado. estaba ligado a sus propósitos, a sus anhelos. Y me di cuenta que la música era poderosa cuando se usa de la manera correcta, con el fin correcto y con la motivación sana y pura. ¿Qué papel jugó el pastor en su vida como ministro, como músico, como adorador? ¿Qué recuerda de esa relación? Pues mira, los avances tecnológicos han traído siempre, ¿verdad? Un enriquecimiento y también cosas que uno extraña. Para aquella fecha, cuando me preguntas qué papel jugó el pastor, pues la iglesia para aquel entonces era más calmada en términos, menos estructurada. No había, para mi fecha, no había que transmitir un servicio, no había que tener todas las cosas tan estructuradas. Así que yo disfruté de esa etapa donde un servicio era una aventura. Era una aventura. Es una forma buena de describir eso. Yo recuerdo esos servicios donde la persona que iba a dirigir le decía al guitarrista, dame un tono. Y uno tenía que seguirle. Sí. No importa Sí, porque qué. me daba el tono, pero yo arrancaba en otro tono. Entonces, aquel tenía que tocar hasta encontrarlo. Qué aventura tremenda. Hubo una temporada de nuestra vida en que uno sí se acostumbró quizás a no tener tiempo para ensayar y esas cosas ocurrían. La palabra ensayo para el devocional, eso no era común escucharlo. No. Durante mi niñez yo no recuerdo ensayos de los que van. Sí, el coro ensayaba. El coro de la iglesia ensayaba, pero los músicos. No había ensayos de eso, cuando menos en las iglesias pequeñas. Cierto. Yo no sé, en aquellas mega iglesias con muchísimos músicos, supongo que sí, pero era diferente, era distinto el ambiente a lo que se vive en el día de hoy, a lo que se vive en esta época. Pero bueno, estamos hablando sobre adoración, estamos hablando sobre música para glorificar al Señor. Entre darle gloria a Dios y cantar bien, ¿cuál es la diferencia? Para darle la gloria a Dios, uno necesita ser un buen teólogo, uno necesita entender cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito en esta ecuación, cuál es nuestra responsabilidad. Para darle la gloria a Dios necesita uno morir a veces a ciertos gustos musicales, a ciertos gustos personales, porque lo que Dios desea hacer es diferente a veces a lo que uno quiere. Entonces, darle la gloria a Dios y tocar resulta muy, muy distante y muy diferente. Cualquiera puede tocar en desobediencia. No todo el mundo le da la gloria a Dios cuando toca. No todo el mundo lo hace y yo digo, y se siente. Se siente. Esa iglesia que tal vez no era tan profesional como lo es hoy en términos musicales, produjo unos músicos extraordinarios. Sí. Algunos que eventualmente se apartaron incluso de la iglesia y se convirtieron en músicos muy, muy famosos, reconocidos, como lo fue Elvis Presley. Bueno, tantos. Uno podría estar aquí hablando de Whitney Houston. Yo recuerdo la muerte de ella y los pastores desfilaron testificando cómo cantaba en el coro, cómo cantaba en nuestra iglesia.
tantos músicos extraordinarios que nacieron allí. Posiblemente esa pasión, no sé si otra vez, si por Cristo o por la música, los llevó a eso, a ser gente extraordinaria. Lo cierto es que ha habido una evolución. Sí. De aquella época a este momento. Y no solo de aquella época, si vamos mucho más atrás al pueblo de Dios, ayúdeme a entender eso, esa evolución en la música cristiana, en la adoración cristiana. ¿Cómo la ha vivido usted? Pues para mí ha sido hermosa. Yo creo que cada etapa y cada espacio de la historia nos ha regalado la bendición de extraer de allí cosas que funcionan para toda la vida, porque son voluntad de Dios. Desde esa teoría, digo yo, desde la actitud de humillación, desde la actitud en el Antiguo Testamento, donde cada término en el hebreo, en el Nuevo Testamento, donde cada término en el griego representa, lejos de una fina e increíble habilidad, representa una actitud del corazón. Wow. De postrarse ante el Señor, de ser doblegado, de ser rendido. Poderoso. Ante su voluntad. Yo creo que eso lo podemos heredar en la palabra a través de toda la historia. Vamos al Antiguo Testamento y nos concentramos un poquito allí en la adoración en el templo y vemos que para estar allí se necesitaba la actitud correcta, se necesitaba pureza. Uno sigue recorriendo algunos caminos más adelante. Vemos el contexto. Eran ministros, eran sacerdotes. No era cosa fácil. No. No era. De hecho, no era hasta un hobby. No lo era. No era entretenimiento. ¿Quién toca aquí? ¿Quién sabe tocar guitarra? No era tanto así. No había improvisación tampoco. No. Esa gente, hasta cierto punto, sí eran profesionales. Profesionales para Dios. En el Antiguo Testamento uno encuentra al pueblo adorando en distintas etapas, no solamente en la inauguración del templo, pero en tiempo de guerra. Había para todo. Había que adorar. Los tiempos de luto. Tiempo de luto. Sí, y el adorador debe estar consciente de a quién y para qué le voy a cantar. ¿No es cierto? Adorador tiene la responsabilidad de acompañar a ese pueblo donde Dios le puso a servir y de utilizar los dones que Dios le dio para beneficiar, para acercar a esa persona a Dios en etapas distintas. Sí. Parece cosa extraña. Hoy en día uno quizás a veces limita un poco el uso de la música cristiana. Pero vemos en la Biblia que era multifacética. Sí. Dios permitía el uso de la música para muchos fines, o fines santos, como digo yo, pero una gran diversidad de propósitos. Vemos a David dentro de la connotación de los salmos, como una canción es gestada en un tiempo de guerra, como una canción es gestada en un tiempo de traición, como una poesía es gestada un día que su tercer hijo, Absalón, ha de conspirar contra él y se produce esa hermosa canción y poesía en el Salmo 3. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Cada contexto de la historia de un ser humano, cada desafío, cada prueba. Allá está ese hombre siendo perseguido por un hijo a quien ama. Y no le arranca la cabeza como lo haría con un Goliat, porque no es posible desarrollar ese sentimiento por un hijo que le ha traicionado. Y en un contexto así se produce una canción que inmortaliza un momento, pero con propósito. No inmortaliza una depresión. Son teológicos. No es inmortalizar un dolor o un llanto. Inmortaliza la intervención del consuelo y de la provisión de Dios en un momento de desesperación. Así que a través de la Biblia
luego vamos al Nuevo Testamento y a lo mejor tratamos de observar qué lugar ocupaba la música en la iglesia primitiva, en las reuniones en las casas. ¿Qué lugar ocupaba? Ocupaba un rol de intimidad con el Señor. Vemos a Pablo invitando a los hermanos, háblense con oraciones y con himnos espirituales. La música está impregnada en cada parte de la historia de la Biblia. Los cánticos espirituales en el Nuevo Testamento son parte de la adoración. Sí. Son parte de la reunión cristiana. La iglesia fue musical. Siempre. Y sabe, todas las revoluciones a través de la historia, todas han sido musicales. Ninguna revolución, y estoy hablando de revoluciones políticas y revoluciones sociales, ninguna ocurrió divorciada de la música. Por ejemplo, yo vivo en Miami. Relacionarme con el pueblo cubano es cosa de todos los días. Y uno no se imagina el triunfo, y no importa las inclinaciones políticas, yo no tengo ninguna afiliación de naturaleza política, pero es imposible visualizar la revolución cubana sin los cantantes de la famosa Nueva Trova. Wow. Sí, estaba allí. El discurso de Fidel, de pronto lo estaba cantando Pablo Milanés o cualquiera de los otros varios. Estaba allí. La música hace que esa predicación, entonces la gente la cante, por lo tanto, la memorice, la interiorice y les afecte profundamente. Ese grupo de cantantes que acompañó a Gigi Ávila a través de toda Latinoamérica en sus grandes cruzadas evangelísticas están matizadas con el mensaje de Gigi Ávila, no es cierto. Están allí. Allí está Cristo viene. Allí está el ayuno, allí está la oración, allí está la evangelización, el bautismo del Espíritu Santo. Lléname, el fuego, el avivamiento. Todo eso está ahí todo el tiempo. Porque ese ministerio de alguna forma fue un tipo de revolución espiritual en Latinoamérica y la música fue parte de ella. Juan Wesley fue un compositor de cientos de himnos. Su hermano Carlos Wesley, músico profesional que lo acompañaba, dos muchachos con un instrumento y dos bocotas tremendas para adorar y para proclamar. Y el ministerio de los hermanos Wesley fue musical, altamente musical hasta el día de hoy. Se siguen cantando sus canciones, ¿cierto? Martín Lutero, músico, compositor, escritor de buena música. Ninguna de esas revoluciones espirituales se hubiesen logrado sin que la música fuese parte de ella. Bueno, yo no sé si decir no se hubiese podido, pero tengo que decir que sin duda la música fue parte de eso. Así es que de alguna manera lo que cantamos, Carlos Manuel, modifica y determina lo que soy. Sin duda alguna, lo que cantamos es una radiografía prácticamente de lo que puede haber en nuestro corazón. Por eso, componer, escribir... ¡Qué responsabilidad! No debe ser un oficio vano, no debe ser un ejercicio empobrecido por una actitud quizás irresponsable o de recibir estos dones. Tienen un peso, tienen una responsabilidad increíble. Y así como en una acción o una transición política, una canción pudiera generar cambios y los culturales. Los genera. En el pueblo del Señor, la intervención que tiene la música centrada en la palabra del Señor, en sus promesas y en su intervención sobre nuestra vida, es algo que nunca lo debemos tomar ni como poca cosa, ni como un ejercicio
Hay gente que ve la música como un llena espacios, pero no es así. No es así. No es así. La idea no es rellenar un tiempecito, ambientar un poquito. Conocí un músico, ya partió con el Señor, era un gran músico. No fue de mucho renombre, no fue muy conocido, pero lo escuché una vez contar cómo Dios lo llamó a cantarle y a tocar para él el piano y el acordeón, y me acompañó en campañas por Centroamérica. Ed Maynard es el nombre de él, Ed Maynard. Y lo escuché testificando cómo Dios lo llamó. Y dijo, Dios me dijo, cuando cantes, prepararé los corazones para recibir mi palabra. y de veras que yo sentía que se preparaba la atmósfera, se preparaba el ambiente. A ver, Carlos Manuel, peligro de la industrialización. Ya. Trae peligros y beneficios, digamos. Esas transiciones que hemos vivido como iglesia, cuando observamos la música y la adoración, ahorita me hizo una pregunta que se me quedó dando vueltas en la mente y tiene que ver con esto. Es que según hemos ido avanzando a través de la historia, todo se ha ido globalizando, todo se ha convertido en algo más accesible para todos. Se pasa menos tiempo para que todo el mundo lo disfrute, pero a veces también se pasa menos tiempo para que tales productos sean filtrados, sean escudriñados, pasen, yo le digo, peajes, pasen exámenes, filtros teológicos. Una cosa, cuando usted hace un ratito me preguntó sobre la labor pastoral, qué lugar tuvo la labor pastoral en mi vida como músico, pues yo le digo una labor muy análoga, muy linda, muy en privado, una labor de tú a tú, una labor de confidencialidad, una labor sin cámaras, una labor con poca publicidad, una labor preciosa, un discipulado auténtico. Ahora, hemos poco a poco ido caminando a través de la música hacia una industrialización, y para mí la industrialización no es otra cosa que la oportunidad de que la gente pueda hacer negocios con esto, o de que se construyan industrias que comiencen a reglamentar, que comiencen a definir, que comiencen a dibujar en el corazón de la iglesia qué es bueno, qué no es bueno, qué está de moda, qué no está de moda. Entonces, creo que esto ha traído muchos beneficios, pero si hablamos primero de las cosas que debemos cuidar, pues yo diría que la primera de ellas es, por ejemplo, en mi caso, un compositor que ha tenido la oportunidad de producir un hit, y luego de producir un hit que generó riquezas, que generó dinero, a tu alrededor se apegan personas que no son malas personas, son gente buena y preciosa, pero hablamos de pronto de un promotor, de una publicadora, de un publishing, hablamos de una compañía de airplays que paga tocadas de radio a un compositor, y así se va apegando a ti toda una industria que, si te dejas seducir el corazón y olvidas para qué Dios te dio ese don, alguna vez puedes comenzar a preguntarte, ¿para qué estoy haciendo esta canción? Quiero producir un hit, y si esa es mi única motivación, comienzo a sacrificar Biblia, comienzo a sacrificar pureza, comienzo a utilizar palabras de moda. Ocurre muchísimo, pastor. Ocurre que entonces diga, de esta forma la canción bendice más, pero de esta forma vende más.
Correcto. Y se toma la decisión. Se toman las decisiones. Hoy en día se celebran lo que le llaman songwriting camps. Y quien establece el norte de ese songwriting camp es posiblemente una editorial musical que tiene una meta, que tiene un propósito. Y Que a dice, veces estas quiero cosas este se ven ritmo, sacrificadas. quiero este tema, quiero este enfoque. No me toque este tema, no ofenda, no lastime. Queremos ese público. Eso sucede. Sucede, tal cual. Esa es la parte, o una de las partes que no me gusta de la industria. No le debe gustar, no le debe gustar. Es bueno que no le guste. Sacrificar algo sagrado, algo sacro para el Señor por producir un hit, pues Por vender un poquito más. Sí. Esa es una de las cosas que yo digo, debemos tener cuidado con ello. Otra de las cositas que me parece que son elementos a tener cuidado en el proyecto de la industrialización de la música cristiana es que quien tiene quizás el control de influencia en ese momento, a veces comienza, digamos a lo mejor que hasta sin darse cuenta, a empobrecer la identidad cultural de cada una de nuestras comunidades. Como por ejemplo, si quien tiene dominio de esta industrialización es Estados Unidos, el 85% de las canciones que se traducen a otros idiomas y que se consideran para ser parte de un editorial son canciones que comienzan en inglés para traducirse a otro idioma. En el % que queda, ahí hay que meter a todos los demás, a los puertorriqueños, a los mexicanos, al español, al portugués. Y me parece que debería estar un poco más balanceada la idea. Eso trae entonces consigo la tentación de que un puertorriqueño, como es mi caso, no se atreva o no utilice elementos musicales autóctonos, expresiones musicales con un rasgo de la nación a la cual perteneces. El colombiano con su... se me olvidó el ritmo de Colombia. Con su vallenato, con la cumbia. El puertorriqueño con su música típica, con su salsa, con su merengue, con lo que... en términos de letras, en términos de acordes, también los compositores se comienzan a sentir un poco limitados, porque todo está muy encasillado, muy cuadradito. Entonces, ese control es como un control global. Y eso, pues, tampoco, en el caso de la industrialización, eso no me fascina. Sí, claro. es difícil divorciar a la iglesia de la realidad social. Sí. Es muy difícil. Es decir, esto ocurre en la música no religiosa. Así es que de alguna manera va a ocurrir también en la música religiosa. Ocurre en el cine. ¿Quiénes son los que hacen más cine? Pues los que pueden vender más. ¿Y quiénes son los que pueden vender más? Pues los que tienen un público que puede comprar más. Cierto. Así es que es... Entiendo eso, claro. Entiendo eso, pero cuando hablamos de sacrificar contenido, de sacrificio de teología, se me enferma el alma. Se me enferma el corazón y me parece que estamos rayando en algo sumamente peligroso. Muy peligroso. Y por otro lado, estamos obviando el elemento divino, el elemento Dios, ese elemento que establece que Dios puede hacer con nosotros cualquier cosa y puede agarrar esa cancioncita escrita anoche en 5 minutos, ahí en la cama, en un papel todo feo y estrujado, y mañana convertirla en un hit internacional. Ha ocurrido. En otros ambientes, ha ocurrido en otras cosas. En días atrás estaba viendo un
partido de pelota y los comentaristas, yo no sé cómo cayeron en el tema de la Navidad. Y uno de ellos comenzó a cantar jugueteando ¡Feliz Navidad! José Feliciano posiblemente nunca se imaginó que esa canción iba a llegar Posiblemente. a esos niveles. Pero ha ocurrido esa trascendencia. Ocurre con nuestras alabanzas, ocurre. Y si eliminamos ese elemento de que Dios puede hacer esas cosas, entonces me voy a acomodar a la corriente para dejar que la corriente me arrope, lleve. Sí. Hay tentaciones. Hay unas Esta cuantas. oferta trae tentaciones. ¿Qué tipo de tentaciones? Otra de ellas que me parece muy, muy importante que nosotros como compositores, como adoradores tengamos en mente, es que esa industrialización también ha generado un ambiente de espectáculo, un ambiente de una expectativa de concierto o de como una especie de show dentro de nuestra experiencia cultica. Y a mí hay gente que hoy me escucha, no me malinterprete, yo no tengo ningún problema con luces, no tengo problemas con calidad audiovisual, no es un problema de ese tipo, pero sí es un problema de relación. A veces tener la expectativa de que el servicio de mi iglesia sea un espectáculo provoca dos cosas. Uno, a veces secuestra este ambiente de comunidad, este requisito de que la congregación pueda adorar contigo. Es sumamente importante. Una vez, fíjese una cosa, una vez estuve yo en un congreso de adoración y alabanza y como latino al fin, a mí me fascina el sonido estruendoso. No digo que todos los latinos sean como yo, pero aquí estamos acostumbrados a que esas bocinas, en términos de decibeles, suenen a lo legal, ¿no? A como se supone que suenen. Si yo compré un subwoofer, ese subwoofer quiero sentirlo en el pecho, que me golpee ese kick de la batería en el pecho. Así que yo en esa conferencia no estaba muy satisfecho con la mezcla, con el sonido, pero ¿para qué tener aquí tanto en sonido y sonar a este volumen? Así que me atreví de curioso a hacerle la pregunta a un amigo que está del otro lado, que es parte de los organizadores del evento, que es parte de esa comunidad de fe. Y su respuesta fue maravillosa. Él dice, ¿por qué aquí la música no está a un volumen en el que yo quisiera que estuviese, sentirlo de esta manera? Me dice, bueno, porque aquí nunca vas a escuchar la música más alto que las voces de la iglesia. ¡Qué belleza! Si nosotros realizamos este espectáculo y no logramos que la gente adore al Señor, que se involucre, que puedan ser parte de esta oportunidad, que el ritmo que hoy tocamos no sea lo suficientemente complicado para que ellos tropiecen, que las melodías que hemos construido no sean lo suficientemente complicados como para que se convierta en algo incantable. Cuando vemos que la iglesia puede involucrarse en la expresión de adorar a nuestro Creador, hemos cumplido nuestra misión. Y de alguna manera puede ser que la industrialización nos genere más la sed de un espectáculo, esté yo más preocupado por ese bombillito que hoy no prendió, o por esa frecuencita de las bandas altas de la consola que me está estrujando el alma, pero no me he preocupado por generar un ambiente y una atmósfera donde la iglesia del Señor pueda expresarle alabanza y reconocer los méritos eternos de su Dios. Yo creo que eso, allí debemos tener cuidado. Nuestros servicios no son un espectáculo, nuestros servicios son una expresión genuina de alabanza que debe enfocarse en la fidelidad y en los méritos que tiene nuestro Señor Jesucristo, y debe ser una oportunidad para que nuestro pueblo también, en presencia de Dios,
pueda vaciar allí toda su ansiedad, toda su desesperación, Aleluya. todas sus dudas, todas sus incredulidades, tirarlas allí al suelo, entregárselas al Señor en alabanza. Y para eso necesitamos entender qué es un devocional. ¿Para qué hacemos esto? No escuchamos ese término ya casi. No, No hablamos de... hablamos de rundown. Es verdad. Entonces, a ver, yo no estoy seguro si mi pregunta es esto. No sé, no quiero de ninguna forma que esta pregunta suene como entrampamiento o deseos de crear controversias. Pero ¿no le parece que esa plataforma, esa tarima desde la que predicamos, desde la que cantamos, desde la que adoramos o dirigimos la adoración, ha dejado de ser altar para convertirse en escenario? Sí. Y uno siempre tiene miedo a generalizar, ¿no? Como Sí, mencionó. pero en términos generales, Sí. ese lugar debe ser el lugar donde procuramos que la gloria de Dios descienda. Pero a menudo se ha convertido en el lugar donde la gloria de los hombres asciende. Wow. No es cierto. Cierto. Diseñada para proyectar a un predicador, diseñada para proyectar a un cantante, para proyectar a un músico. El altar nunca fue diseñado como escenario de proyección humana. El altar siempre habló de Dios y de lo que Dios quiere hacer en una reunión. Carlos Manuel, esta conversación ha sido enriquecedora para mí. Yo estoy seguro que para nuestros hermanos también ha sido enriquecedora. Última pregunta. Y siempre tiene la oportunidad de decir cualquier otra cosa que quiera decir, pero mi última pregunta. ¿Alguna música cristiana que usted no consuma? Que diga esa no. Sí, claro. Claro, no. En realidad la consumo, si no toda, casi toda. En términos de géneros musicales, yo no desprecio a ninguna. No por su género musical. No me parece que un género musical cargue consigo, no sé, ¿cómo le han llamado? Maldiciones o cosas. No, un género musical. Yo creo que todo lo creado le pertenece a Dios. Creo que Dios ha sido el dador de todo don, de toda capacidad humana que nos ha permitido. Siendo influenciados por buenas motivaciones o malas motivaciones, se han creado géneros musicales, pero todo lo creado ha sido por medio de un Dios que nos hizo personas creativas. Ahora, sí hay música que no escucho, no siendo rechazada por mi parte por el género musical, sino cuando distingo que una canción está allí para lograr nada, es decir, con ausencia de contenido, que no dice absolutamente nada, pues me pregunto, ¿y esta canción para qué se hizo? ¿Con qué fin se hizo esta canción? Pero le confieso que es muy poca, diría, no sé, un 3%, un 4%, digamos, de ese 100, puede ser que yo me tope con algo así dentro de la industria de la música cristiana, pero casi toda sí, casi toda la consumo. Olvidé mencionarle, en términos de la pregunta que me hizo hace un rato, que la industrialización de la música también trajo cosas buenas. Okay. Y entre las buenas cosas que trajo la oportunidad de que lo que hacemos en la iglesia local pueda exportarse con mayor facilidad, sin tiquetes de avión, sin necesidad de hacer tanta inversión económica. Lo que hacemos en nuestra iglesia local, lo que componemos, lo que escribimos, puede también bendecir a otros hermanos en algún rincón del mundo, hoy a una velocidad impresionante.
Y yo creo que eso es algo positivo. También trajo consigo que nuestros músicos que tuvieron que darse a los golpes con papá y con mamá, no me refiero a lo literal, cuando le dijeron, yo quiero ser músico cristiano, y por gran tiempo se les tuvo que decir, no, eso no es un oficio. Usted tiene que ser médico y después si quiere estudiar música. Usted tiene que... Eso no solo ocurría en las familias cristianas. Sí, en eso cualquiera. ocurría en cualquier familia de mi barrio. El muchachito quería cantar, pero mamá le decía, primero terminas tu bachillerato, si es posible tu maestría, y después, si quieres, prueba a cantar. La realidad que en lo secular y en lo cristiano, en cualquiera de los ambientes, ser músico tiene menos garantía económica que una profesión por la cual me van a pagar todos los viernes un poquito. Pero es posible que en el ambiente cristiano más que nunca. Oiga, es posible que mientras estamos aquí conversando, Carlos Manuel y yo, a usted le pase por la mente alguna pregunta o de pronto alguna sugerencia. De seguro alguien va a decir, pues mira, tal música a mí no me gusta. Déjelo ahí en sus comentarios, que luego yo le voy a pasar esos comentarios a Carlos Manuel para que él se ocupe de responder a ellos. La iglesia local, la iglesia pequeñita, esa iglesia que no tiene la posibilidad de contratar como director musical a Carlos Manuel, que no tiene la oportunidad de pagar 5 o 6 músicos y los voluntarios son intermitentes. A veces aparecen y a veces no, o no quieren ensayar. No está en su agenda. No está en su agenda. ¿Qué debe hacer la iglesia local? Ese pastor de una iglesia pequeñita que nos está viendo ahora, que está diciendo, ¿y yo qué hago? Si todo eso que ustedes han dicho, yo no puedo con el hermano Vicente, que es el que toca la guitarra aquí y siempre parte una cuerda. En la intercesión. Sí. Siempre se rompe la cuerda. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué debe hacer la iglesia local? Pues yo creo que uno de los beneficios que sí nos ha traído la industrialización de la música cristiana es darse cuenta que gran parte de nuestras comunidades, por nuestro contexto cultural, por nuestra realidad socioeconómica, por diversos factores, no tengamos a lo mejor la oportunidad de contar con una generación de músicos profesionales o no tenemos los fondos para a lo mejor quizás contratar a un director musical o cosa que se parezca. Hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas accesibles, como hoy le llamamos secuencias, multitracks, que para un pastor que no tiene músicos o que no tiene músicos suficientes, con un laptop, con un iPad, con una tableta, puede solucionar ese problema. No es que tenga la banda en vivo, pero tampoco es a capela, ¿verdad? Tampoco es... Y creo que lo están haciendo muy, 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 muy bien. Estas industrias están muy organizadas. No sé si debo mencionarlas acá en el canal. Menciono, sí. Por ejemplo, secuencias.com. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama la otra? Multitracks, creo que es la misma en inglés. Hay otra compañía muy buena que se dedica a esto y están específicamente diseñadas para el ministerio que no tiene músicos, que no tiene todos los recursos, y usted tiene todo por un canal individual, la batería aparte, el bajo, las voces, absolutamente todo. Y yo creo que estos beneficios sí le sirven Tremendo a la iglesia local. Y de hecho yo estoy levantando un proyecto que se llama adoracionyalabanza.net. Adoracionyalabanza.net. ¿Cualquiera puede entrar allí y verlo? Cualquiera puede entrar allí y verlo. Y es específicamente un espacio de educación, de formación, para enseñarle también a nuestra iglesia a hacer uso de esos recursos y solucionar alguna situación que esté ocurriendo en nuestra iglesia local. Me encanta eso. Me fascina.
Carlos Manuel, me gusta preguntarle a mis invitados, si usted tuviese una palabra del Señor, y yo no estoy diciendo que esto sea posible, pero si fuese posible, si ocurriera, si de alguna forma el Señor le hiciera saber que dentro de ¿qué? 3 meses, o dentro de 6 meses, o un mes, esto se acaba. Cristo viene, ocurre el arrebatamiento de la iglesia, esto se acaba el mundo, se destruye. Si usted tuviese conciencia de que hay un tiempo determinado para su existencia, me muero dentro de 3 meses, si supiera que ya no hay más y solo tuviese 3 meses por delante, ¿a qué se dedicaría? A evangelista. Dejaría todo lo que tengo, abandonaría posiblemente el 80% de los planes, me olvidaría por un momento de esa página que le acabo de mencionar, la pondría en pausa y yo, bueno, la dejo, en el cielo no va a hacer falta, así que... Sí. Pero creo que me dedicaría, si lo supiera, a anunciarle a todo el que esté a mi alcance las buenas nuevas de mi Señor. Hemos conversado con Carlos Manuel y ha cerrado su participación el día de hoy diciéndonos que si nos quedara poco tiempo por vivir en este mundo, nada sería más importante que la proclamación del mensaje de salvación. Posiblemente debemos intentar que ese espíritu y esa actitud a todos nos afecte. Gracias por compartir con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima semana.